Actualmente, el artículo 188 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que la celebración de las vistas podrá suspenderse y, por tanto, facultativo en los casos de baja por maternidad o paternidad del abogado a juicio del letrado de la Administración de Justicia y, por tanto, a su pleno arbitrio. Hola a todos, me llamo Mónica Gil, soy abogada, bienvenidos un día más al Derecho Claro. En el vídeo de hoy os voy a contar mi experiencia acerca de mi embarazo y mi reciente estado de maternidad relacionado con la abogacía. ¿Por dónde empiezo? Bueno, obviamente me quedé embarazada y al principio, cuando se me empezó a notar, en el juzgado todos son muy bondadosos. Te dejan que pases tu juicio primero, si estás asistiendo a un detenido te dejan que pases primero tú al detenido para salir tú antes, pero los problemas empiezan cuando empiezas a solicitar suspensiones de vistas y de plazos procesales cuando ves que llega el momento de dar a luz. Mi fecha probable de parto era el 1 de agosto, que dentro de la ansiedad que conlleva pensar en tener un hijo siendo abogada autónoma y en mi caso trabajando sola, fue un verdadero alivio saber que al menos daba a luz en un mes que es considerado inhábil, aunque dentro de la rama que yo trabajo es verdad que hay mucho... sí que hay trabajo en agosto, pero bueno, dentro de lo que cabe, agosto es un buen mes para tener un hijo en la abogacía. Es así de triste. Cuando acudí a las últimas revisiones me dijeron, y bueno, también es probable, porque aunque te digan una fecha probable de parto, pues el parto puede ser posterior a esa fecha, pero también antes. En mi caso, en las últimas revisiones me dijeron que mi bebé era bastante grande y que era probable que me pusiera de parto antes de lo previsto o incluso que me lo indujeran antes. Entonces ahí es donde empezó realmente la ansiedad. No tenía ni idea de cómo abordar el asunto y lo primero que hice fue, sinceramente, pues solicitar ayuda a algunas compañeras que habían pasado por lo mismo y bueno, pues el percal dentro del ámbito de la abogacía era bastante oscuro. La mayoría te decían que por parte de los juzgados todo eran complicaciones y más adelante veremos cómo ciertamente es así. Bueno, voy a sacar la agenda para ver exactamente qué era lo que tenía y poderos contar cómo fue cronológicamente estos días. Entonces, yo las dos últimas semanas antes de la fecha probable de parto, que era 1 de agosto, domingo, no tenía ningún juicio por lo penal, es decir, por los juicios por lo penal, por quedarme yo tranquila de alguna manera. Si me ponía de parto, pensé, si la abogada de la defensa no acude al día del juicio, el juicio no se puede celebrar, entonces solo era llamar y decir, oye, mira, me he puesto de parto, pero no tuve ningún juicio las dos últimas semanas de julio. Tuve un juicio laboral que hice todo lo posible por intentar llegar a un acuerdo y así fue, ni siquiera tuvimos que ir al juzgado. Pero lo que más me importaba eran dos vencimientos que tenía los días 28 y 29 de julio, dos recursos de apelación contra dos sentencias condenatorias. Aparte de esto, obviamente tenía muchos trabajos como se tienen en un despacho de abogados, es decir, pues actuaciones de trámite y pues otros muchísimos expedientes, porque al fin y al cabo yo no estaba de baja. Entonces, ante estos recursos de apelación, yo lo que hice fue pues pedir ayuda a alguna compañera que ya había pasado por esta situación y entonces pues me dijeron la obviedad, que ningún juzgado me iba a suspender el plazo procesal para interponer el recurso de apelación. Más allá, para yo hacer un escrito al juzgado y poder pues poner alguna fundamentación jurídica, más allá de por favor estoy embarazada, suspende el plazo procesal para interponer el recurso, lo que hice fue buscar en Google y me salió un formulario, creo recordar que era del Colegio de Abogados de Murcia, que os lo voy a dejar abajo por si es de vuestro interés, y fue fue el formulario que yo fui utilizando para
intentar solicitar en primer lugar la paralización de estos plazos procesales del recurso de apelación y posteriormente los juicios que iba a tener en septiembre. Lo que decía este formulario y lo que yo puse en el escrito solicitando la suspensión del plazo es que la letrada directora del procedimiento se encuentra en estado de gestación teniendo como fecha probable de parto el 1 de agosto, razón por la cual se encuentra en una situación de solicitar la suspensión del plazo para interponer el recurso de apelación, que esta solicitud se encuentra amparada en los artículos 183 y 188 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como por la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, en el que se dispone el principio de igualdad, bla 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 bla. Artículo 14 de la Ley de Igualdad en su apartado 7, que el supuesto de maternidad del artículo 188 debe interpretarse de forma amplia y no como una simple contingencia laboral de baja médica o en su caso quedar subsumido a situaciones análogas. Que el estado de maternidad posee una situación autónoma de protección dentro del Convenio 103 de la Organización Internacional del Trabajo, así como en la Carta Social Europea de Turín, igualmente por unas directivas europeas que promueven las mejoras de la seguridad y salud de las trabajadoras embarazadas. Y a fin de cuentas, lo esencial, que la dirección técnica del procedimiento debe ser ejercida por la letrada solicitante de forma efectiva y, lo más importante que a mí me parece, con la dedicación debida. Es decir, yo tengo un plazo de 10 días para interponer un recurso de apelación y vence 2 días antes de mi fecha probable de parto. Obviamente, yo no estoy en las condiciones en las que debo estar para formular ese recurso de apelación correctamente. Eso es lo que yo quería intentar transmitir. Eso es lo que a mí me importaba. Y yo recuerdo que pensando que yo estaba intentando solicitar esta suspensión del plazo sabiendo, porque sabía que no me lo iban a conceder, a su vez yo hablé con una antigua compañera mía para que por si acaso ella haya pasado por esta situación, y si me estás viendo te agradezco mucho, por si acaso me ponía de parto, yo mientras iba adelantando sus recursos de apelación, porque bueno, yo no sé vosotros, pero un recurso de apelación de un tema interesante no lo hago solo en un día, sino que le dedico varios días, y aparte de eso hay otro trabajo que sacar adelante en un despacho de abogados. Yo recuerdo que le mandaba a mi compañera emails con los recursos de apelación iniciados y posteriormente continuados, y que en el asunto le ponía por si me pongo de parto con la fecha del vencimiento, o sea, un caos alucinante. Y sigue el formulario diciendo que con la dedicación debida y con las condiciones precisas en las que se desarrolle con mayores garantías, por lo que la suspensión por estado de maternidad es procedente en cualquiera de los siguientes supuestos: durante los últimos 15 días de gestación, lo cual es una tranquilidad bastante grande si es que se cumpliera, y durante los 40 días posteriores al parto. Pero vamos a quedarnos en esos 15 días anteriores a la fecha probable de parto, que sí que es cierto que si se hace algún día será bastante tranquilizador para ejercer esta profesión. Envío estos escritos a través de los procuradores y obviamente tardan en contestar. Recordemos que estamos en finales de julio y que no sé si la mayoría de los que me veis estáis ejerciendo o no, pero hay muchos escritos de trámite que presentados a finales de julio se dejan ya para septiembre. Entonces lo que hice fue llamar por teléfono a estos dos juzgados, tanto al juzgado penal 8 como a la sección 16 de la Audiencia Provincial, y lo que me dijeron en ambos fue que mi solicitud no iba a ser contestada hasta septiembre, con lo que eso conlleva. Es decir, algunos me comentasteis por Instagram si me iba a arriesgar a no solicitar el recurso, a no presentar el recurso de apelación, pero yo no soy de jugármela en ese sentido, y entendiendo que en septiembre me lo iban a denegar, no me podía arriesgar a ello. Y entonces, y es cierto que al final no se me adelantó el parto, pude presentar los recursos de apelación, no como hubiera querido, verdaderamente os lo digo, pero sí los acabé presentando. Ahora os cuento, y saltándome un poco el hilo del vídeo, para continuar al menos con esto del juzgado 8 y la sección 16 de la Audiencia Provincial, qué es lo que contestaron en septiembre. El 7 de septiembre del 2021 contesta la sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid diciendo: téngase por hechas las alegaciones
y por solicitada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 183 y 185 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la suspensión del plazo para apelar la sentencia dictada en la presente causa con motivo del estado avanzado de gestación de la letrada Mónica Gil Rodríguez. A la vista de lo manifestado, no ha lugar a acordar la suspensión de plazos instada, toda vez que no se aprecia que dicha situación se encuentre amparada en los referidos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, preceptuando su artículo 188.5, en relación al supuesto que nos ocupa, que procederá a la suspensión de vistas en caso de baja por maternidad, sin que quepa apreciar cómo se invoca por esa defensa su extensión por analogía a estados anteriores a mayor abundamiento de la marinera. A mayor abundamiento, esta representación interpuso ya el escrito de recurso de apelación contra la sentencia, que se proveerá en resolución aparte. No, si quieres me espero a septiembre, que sé que me vas a decir que no, y he perdido el plazo para recurrir. El juzgado penal 8 ni contestó, vio que había puesto el recurso de apelación y lo admitió a trámite directamente. Después, ¿qué más tenía? El 4 de agosto tenía una declaración de investigado y solicité la suspensión con el mismo formulario. Obviamente ya la fecha era posterior a la fecha probable de parto y me lo suspendieron sin ningún problema. Fue el juzgado de instrucción 5 de Zamora. Continuamos. En agosto no tenía ningún señalamiento, aparte del trabajo que pudiera hacer o no hacer. Sí, importante. ¿Hay baja realmente? No hay baja realmente. Vamos a ver. Yo estoy en la mutualidad de la abogacía. En la mutualidad de la abogacía cobras una indemnización de 900 euros al mes y puedes seguir trabajando, es decir, no hay baja realmente. Por la seguridad social se supone que sí hay baja realmente. Ahora que alguien me explique cómo hay una baja realmente cuando sí un plazo procesal no te lo suspenden, te están obligando a trabajar. Por otro lado, los 900 euros de la mutualidad, yo no me puedo quedar sin trabajar por 900 euros al mes, pero de todas formas, porque existen muchas dudas al respecto, yo solicité que dejaran claro por parte de la mutualidad si se puede trabajar o no se puede trabajar, sobre todo por posibles quejas que te puedan poner por seguir trabajando, por si hay una verdadera incompatibilidad de percibir la prestación de 900 euros y continuar trabajando. Entonces yo solicité esa información por escrito, porque por teléfono, en la mutualidad de la abogacía, cada uno, dependiendo de quién te coja el teléfono, te dice una cosa y es verdaderamente agotador no saber qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer estando en esta situación, y sé porque muchas de mis compañeras en misma situación me han escrito. Entonces os voy a dejar por aquí el email que me contestaron por escrito. Sí se puede trabajar cobrando la indemnización de 900 euros al mes, gracias a Dios, porque con 900 euros no sé a dónde vamos. Sí se puede compatibilizar con el trabajo. Llega septiembre y yo tenía un juicio el 7 de septiembre con el mismo formulario en el Juzgado Contencioso Administrativo 27 de Madrid. Este Juzgado Contencioso Administrativo 27 de Madrid, con el mismo formulario, sí que accedió y suspendió el juicio. Pero más adelante tenía un juicio el día 10 de septiembre en el Juzgado Social 12. Entonces, con el mismo formulario y estando dentro de los 40 días siguientes a mi parto, solicité la suspensión. Se me denegó. El juicio era el día 10. Hasta el día 6 de septiembre no contestaron. El anterior escrito presentado por la letrada Mónica Gil Rodríguez, visto su contenido, no ha lugar a lo solicitado en tanto y cuanto no se acredita por dicha letrada la representación que dice ostentar. Bueno, es cierto, no aporté el poder notarial, pero no era lo más importante, se podía aportar en un momento posterior. Y además, el artículo 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y el artículo 188.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevén los mecanismos de sustitución entre letrados. Por tanto, se mantiene el señalamiento previamente señalado, que es lo más común, ¿no? Decir que existen mecanismos de sustitución entre letrados. Vamos a ver, la mayoría de los abogados no trabajamos en grandes despachos de abogados donde da igual quién acude o qué compañero del despacho acude a un juicio. La mayoría de los abogados estamos en medianos y pequeños despachos, si no es como mi situación, que es en despachos unipersonales. Es decir, el cliente nos elige a nosotros porque quiere
que esta persona, especialmente esta persona, le lleve ese procedimiento y el día del juicio esté allí. Finalmente, el juicio en el Social 12 se suspendió, pero no por el motivo que yo alegaba. Es decir, posteriormente y fortuitamente, mi clienta contrajo el COVID y se suspendió por ese motivo. Ahora bien, os voy a decir, y esto no lo puedo probar porque no consta, solicité posteriormente la suspensión por COVID de mi clienta. Os podéis imaginar, si a mí me contestaron que no el día 6 de septiembre y el juicio era el día 10, las prisas con las que se tuvo que hacer todo esto, junto con tu situación nueva de maternidad en la que debes estar un poco más relajada. Pero bueno, continuamos. Esto era el 6 de septiembre. El 6 de septiembre le digo a mi clienta que no lo suspenden, que tenemos que ir a juicio el día 10 y ella me dice: mira, he cogido el COVID, me pasa la documentación, presento la solicitud. Obviamente, LexNet y todos los ingenios informáticos que hay actualmente hacen que tengas que llamar por teléfono para finalmente saber si se va a suspender o no. Llamo por teléfono, me pasan con la letrada de la Administración de Justicia para decirme que qué raro que mi clienta haya cogido COVID después de presentar esta solicitud de suspensión, como dando a entender que o que la documentación es falsa o que ha cogido el COVID porque yo os lo he pedido. Es que no lo entiendo. Pero bueno, os lo cuento porque de verdad que me sentí tan mal. O sea, ¿cómo puedes pensar tan mal de un abogado? Pasamos con el siguiente juicio. El siguiente juicio también era laboral, Social 30 de Madrid, y solicité igualmente con el mismo formulario la suspensión del juicio. Lo denegaron. Y esta denegación ya fue diferente y fue la gota que colmó el vaso, por así decirlo. Y os voy a leer qué es lo que decía exactamente. Hago un paréntesis para explicar un poco el contexto. Yo, aparte de solicitar la suspensión de la vista por maternidad, que esto yo creo que no me acuerdo la fecha en que lo hice, posteriormente también solicité la suspensión de la vista porque uno de los testigos, pedido además por la parte demandante, no podía ir el día del juicio, que era el administrador de la empresa en el momento de los hechos, no podía ir el día del juicio por tener un viaje, es decir, tenía un billete de ida, billete de vuelta, y en estas ocasiones, cuando un testigo es importante, el juicio se suele suspender. Bueno, a este dato el juzgado hizo caso omiso, pero es que yo, como para intentar de alguna manera que sí que se suspendiera, aparte de mi obvio estado de maternidad reciente, lo que hice fue llamar a la compañera contraria, parte demandante, y decirle, pues obviamente que yo iba a solicitar también la suspensión porque ese testigo a mí me venía bien, pero que si ella, pues no sé si podía hacer un escrito de alegaciones también solicitando la suspensión porque a ella le venía bien, porque ese testigo no podía ir tampoco ni siquiera ese día. Entonces, lejos de saber lo que iba a pasar en un futuro, porque es la compañera que después me puso una queja, lo que a mí me dijo fue, parecía que no le importaba nada ese testigo, no sé para qué lo pidió entonces, pero me dio a entender que ella también había pasado por esa situación hace 2 años, es decir, que ella también había sido madre hace 2 años y que había pasado por esta situación de solicitar suspensiones de juicios y que pues que no me lo iban a conceder, es decir, que es algo por lo que hay que pasar y que es algo normal. Es decir, una compañera, repito, que es la que después me puso la queja, me dio a entender como que no solo no me quería ayudar, que tampoco es que le estuviera pidiendo un favorazo, simplemente le estaba diciendo que alegara lo que a su derecho le convenía, es decir, que no se celebrase el juicio porque un testigo que ella había pedido no iba a poder ir ese día, aparte de que me echara un cable como compañera que somos. Entonces, eso ya, la verdad, es que me chocó bastante. O sea, no solo como compañera no me echas un cable, sino que me estás diciendo que es una situación por la que pues hay que pasar y que es normal, ¿no? Bueno, pues si a ti no te apetece luchar por tus derechos, pues no me ayudes, pero no me hagas convencer que algo no puede cambiar. Continuamos. ¿Qué es lo que dijo el Social 30 y qué es lo que a mí ya fue la gota que colmó el vaso? Intenté que
pues que se diera a conocer esta situación. El anterior escrito de Mónica Gil Rodríguez, una C, visto su contenido, no da lugar a la suspensión solicitada a la vista del tiempo transcurrido desde que se tuvo conocimiento por la empresa del señalamiento. Esto fue el 18 de marzo del 2021, por lo que se pudieron prever las contingencias que ahora se alegan para pedir la suspensión. Es decir, ¿qué me estás queriendo decir, Social 30? Que el 18 de marzo del 2021 la empresa pudo prever que yo estaba embarazada y que podía estar de parto en la fecha en la que ya estaba señalado el juicio en septiembre y que entonces no me tenía que contratar, o que yo en marzo tenía que haber dicho a mi cliente, oye, no se me nota el embarazo, pero estoy embarazada, te lo digo por si no me quieres contratar. ¿Es eso lo que tengo la obligación? Y continúa, a mayor abundamiento hay que tener en cuenta que no concretando la duración del permiso de maternidad, vamos a ver, eres un juzgado de lo social, ¿cómo no vas a saber cuánto dura un permiso de maternidad? Este tipo de procedimientos no puede quedar suspendido sine die y la letrada también, como hemos dicho anteriormente, puede acudir a los mecanismos legalmente previstos de sustitución entre letrados. ¿Qué pasó? Fue entonces, después de esto, cuando se me ocurrió, sin saber a dónde iba a llegar todo esto, sinceramente, se me ocurrió escribir un tuit. Yo en Twitter no tengo para nada los seguidores que puedo llegar a tener en Instagram o en YouTube, pero ese tweet fue retuiteado a su vez por cuentas que sí que tienen bastante visibilidad en esa red social. Se viralizó en cierto modo, incluso me llegaron a llamar del Periódico de España y del Diario, donde sacaron dos noticias al respecto, que os las dejo abajo por si es de vuestro interés. Me recomendaron que acudiera al Colegio de Abogados, a un departamento especial que hay de defensa de la abogacía, y así lo hice. Enseguida contactaron conmigo, recuerdo que era viernes, el lunes enseguida, bueno, el viernes me dijeron que habían ya leído mi solicitud y que el lunes intentarían contactar conmigo. Contactaron conmigo, contactaron con el Social 30 y no me digáis cómo, pero el Social 30 accedió a que se suspendiera el juicio. Atendidas las alegaciones efectuadas en los mismos, mentira. Atendidas las alegaciones efectuadas, no, porque ya me lo habían denegado. Pero bueno, se acuerda la suspensión del señalamiento el 15 de septiembre y se señala nuevamente para los actos de conciliación o juicio el 18 de noviembre del 2021, quedando citadas las partes con la notificación de la presente y sin que haya lugar a más suspensiones. Parece que me están echando la regañina de mi vida como si lo hubiera solicitado 40 veces, como si hubiera dilatado el procedimiento 8 meses. Señores, que he pedido una suspensión, debiendo acudir en su caso a los mecanismos de sustitución entre letrados. En fin. Para más INRI, la letrada compañera, por llamarla de alguna manera, vuelvo a reiterar, expone el siguiente escrito al juzgado de lo Social 30. Que a esta parte le ha sido notificada la licencia de ordenación en el que se acuerda la suspensión de la vista señalada para el día de mañana 15 de septiembre y ante lo anterior expongo que entendemos que en este caso estamos ante un incumplimiento de los deberes procesales de las partes a que hace referencia el artículo 75 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, concretamente en su apartado 4 respecto a las reglas de la buena fe procesal en base a los siguientes hechos. Y aquí establece una sucesión cronológica de los acontecimientos. A esta letrada lo que le molestaba es que cuando la demanda fue interpuesta y fue notificada a mi cliente en marzo, mi cliente me contactó y nosotros no presentamos el escrito de designación hasta más tarde. Y entonces esta letrada se creyó que esto era una técnica dilatoria, pero no tiene nada que ver. Las normativas a las que se refiere en su escrito de solicitud se refieren a normas que regulan los derechos de los trabajadores por cuenta ajena. Hablamos de analogía. Mientras que doña Mónica indica ella misma que ejerce la profesión de abogada en un despacho independiente y de manera unipersonal, no por cuenta ajena. Pero además, los mecanismos legalmente previstos de sustitución entre letrados no son incompatibles con la práctica independiente de la profesión. Es más, son más aún habituales en los casos de abogados que trabajamos de manera unipersonal. Menciona asimismo doña Mónica que no tiene por qué informar a un cliente de sus situaciones personales
a la hora de contratación del servicio e incluso sabida la contingencia, obviando el artículo 12 del Código Deontológico de aplicación a la profesión de abogado, que recoge que deberán comunicarse al cliente las circunstancias personales y profesionales, tales como cambio de domicilio, número de teléfono, dirección de correo electrónico y supuestos de enfermedad o invalidez por largo tiempo que le impidan atender el cuidado de sus asuntos. No es un cambio de domicilio, no es un número de teléfono, no es una dirección de correo electrónico, no es una enfermedad y no invalida por largo tiempo. Por tanto, no tenemos por qué comunicar nuestro embarazo a nadie. Los 40 días referidos, aquí es donde decía que, aparte en el formulario decir los 4 meses que deberíamos de tener todos, aparte subsidiariamente se refería a 40 días porque son supuestamente lo que tarda en instaurarse la lactancia. Los 40 días referidos sobre el permiso de maternidad se terminarían en cualquier caso antes de la fecha de señalamiento. Y esto es verdad, aquí tiene razón la compañera. Es verdad que los 40 días se habían agotado antes que la fecha prevista del señalamiento. Lo siento mucho, si no leyeron en el juzgado, lo siento mucho. ¿Podían haberlo denegado por ese motivo? Sí, pero es que no lo leyeron, es que ni siquiera se lo leyeron. Continúo. Pero es que el determinar que ese número de días, los cuales no coincide con ningún plazo indicado por la AEPD u otras instituciones médicas analógicas, las cuales refieren solo a las primeras horas como decisivas para la instauración de la lactancia, las primeras horas, y al menos un plazo de 6 meses de duración de una lactancia materna exclusiva y a demanda, plazo que podría quizá establecerse en virtud de la cuarentena tradicional, por lo que además de esos 40 días hábiles se trataría de un cómputo arbitrario, pues la correcta instauración de la lactancia no puede verse perjudicada o beneficiada por las fiestas locales u otros cómputos. Bueno, pues eso es cierto, que hubieran contado el plazo en el juzgado, no lo hicieron. Así pues, los propios autos recogen que doña Mónica, estando de baja por maternidad, ha llevado a cabo al menos 5 actos de representación ante el juzgado. Se puede trabajar, y es que si no se puede trabajar, ¿cómo solicito una suspensión? Si no puedo trabajar, ¿qué hago? Es que no tiene ningún sentido. Es que no... Ay, Dios mío, me estoy poniendo mala. Que en contra del Código Deontológico no informó a su cliente de un hecho que podría, llegado al caso, impedirle atender sus asuntos. Estoy atendiendo el asunto, pidiendo la suspensión del plazo, pudiendo la suspensión del juicio, y que se ha llevado el cómputo de plazos de una manera forzada para impedir cualquier solución que no conllevara el aplazamiento de la vista señalada desde 6 meses antes. No es mi problema. Por todo ello, y máxime habiendo sido madre la letrada que suscribe, tócate. Mientras ejercía la abogacía de forma independiente en despacho profesional y estando de alta en el turno de oficio, esta parte considera que ha habido una mala fe procesal por parte de la demandada, ya que quien está de baja lo está para todos los actos que conlleva su labor profesional y no solo para alguno de ellos, que en este caso sería acudir el día de la vista. ¿Y qué hago entonces? Que si la letrada fue contratada previamente al parto o bien era de manifiesto su estado de embarazo, por lo que el cliente asumió libremente el riesgo de que doña Mónica podría encontrarse de baja al momento en la fecha del señalamiento, o bien la letrada ocultó deliberadamente el mismo a su cliente, en cuyo caso atentaría directamente contra la deontología profesional, por lo que de existir un perjuicio respecto de la tutela judicial efectiva de mi cliente, o bien lo asumió la propia tutelada o habría sido causada por la actuación en contra del Código Deontológico, que además en su caso de haber estado contratada previamente a la fecha de inicio de la baja por maternidad, eligió no poner de manifiesto la situación ante el juzgado ni a esta parte, abocando a que el aplazamiento fuera la única salida, y solicita al juzgado que se analice si han sido vulneradas por parte de la demandada las reglas de la buena fe procesal, actuando en consecuencia con lo expresado en el artículo 75 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Y así es como el ejercicio de la profesión de la abogacía hizo que durante el primer y el segundo mes de mi bebé tuviera esta aturdez mental que, desde luego, nadie se merece. En noviembre del 2021 se propone el último borrador de la Ley de Eficiencia Procesal, que plantea la suspensión de los juicios y los plazos procesales para las letradas y letrados durante 6 semanas posteriores al parto. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Tiene más cara de Victoria. Victoria. Se va a llamar Victoria. Se va a llamar Victoria. Victoria, está bien. Se va a llamar Victoria.
Esta niña va a salir adelante como un obús.